Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estén atentos, eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿Por qué andan discutiendo sobre que no tienen pan? ¿Aún no entienden ni comprenden? Tienen el corazón embotado. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Y ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4,000? Y respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de comprender? Creo que en este evangelio que acabamos de leer, Jesús nos podría hacer la misma pregunta a nosotros. ¿Y no acaban de comprender? ¿No acabas de creer que yo puedo hacer grandes milagros en tu vida? Que yo puedo convertir ese pan que tienes en pan para 5,000 personas. Y no me lo quieres dar. Y sigues siendo egoísta. Sigues pasando los días de tu vida pensando en lo que voy a comer, en lo que me voy a vestir, preocupándome porque no tengo dinero para esto, que si lo voy a tener, que si voy a encontrar trabajo, que si no voy a encontrar. Jesús se molesta un poco porque ya los discípulos tienen un tiempo con Él. Ya Él les ha hablado sobre ciertas cosas importantes de la vida, sobre que hay que poner nuestra confianza en Él y no en las cosas materiales, de que tenemos que dedicar, ¿no? o poner todo nuestro esfuerzo en buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será dado por añadidura. Pero no, nosotros como que no creemos que lo demás, que ese plus nos va a ser dado por añadidura. Entonces lo estamos buscando con afán. Y estamos detrás de esto constantemente porque no creo y no estoy convencido de que Dios me pueda dar eso. Entonces es mi preocupación constante, cuando mi preocupación constante deberían ser las cosas más sobrenaturales, las cosas del alma, las cosas del espíritu. Y Jesús entonces reprende un poco a los apóstoles porque ellos acaban de ver un par de veces milagros impresionantes sobre el pan, ¿no? Sobre la comida. Tenían 5 panes y 2 peces. Jesús se los pide. Ellos todavía no están convencidos, pero ellos al final se lo entregan y Jesús les da a comer a 5,000 personas. Luego lo vuelve a hacer con 4,000. Y además sobran canastos, o sea, sobran cestas con pan. La primera vez, cuando les pregunta, ellos dicen: sí, sobraron 12 en el primer milagro. Y la segunda vez sobraron 7. Y Jesús les dice: ¿y no entienden todavía? O sea, y están discutiendo ustedes sobre un pedazo de pan. Porque es interesante, Jesús resulta que les pregunta. Jesús les quería hablar sobre algo un poco más profundo. Les dice: estén atentos y eviten la levadura de los fariseos y de Herodes. Aquí podríamos hablar de qué significa la levadura de los fariseos y de Herodes. Quizás Jesús les quería hablar un poco sobre la hipocresía de los fariseos, que se creen superiores a los demás, se creen perfectos, están siempre viendo los defectos de los demás, juzgando a los demás como si ellos no tuviesen pecados y poniendo sobre los demás, sobre sus espaldas, fardos muy pesados que ni siquiera ellos pueden cargar. Entonces podríamos hablar, quizás Jesús les quería hablar de la hipocresía, les quería hablar de su falta de misericordia, quizás les quería hablar sobre Herodes, la levadura de Herodes, que podría ser la avaricia, la vida inmoral en la que vivía, y hablarles de algo un poco más profundo de lo que quizás a veces sufrimos todos en nuestro corazón: egoísmos, avaricia, hipocresía, un corazón duro que critica mucho y juzga mucho, pero no se ve a sí mismo porque no acepta sus errores, no acepta sus defectos. Y nos pasa que a veces no aceptamos nuestros errores, nuestros defectos, o no solo no los aceptamos, no los queremos ver. Y obviamente si tú no te analizas y no te ves como una persona pecadora y como una persona perdonada por Dios,
no puedes perdonar a los demás. Entonces, bueno, Jesús les quería hablar quizás de algo más profundo y estos hombres están ahí, como Jesús habla de levadura, obviamente como una imagen, ellos me imagino que creen que Jesús les está hablando de pan y de que va a ser otro milagro o de que necesita dar de comer a más gente y empiezan estos a discutir de que solo tienen un pan. Entonces de que bueno, no, pero el pan que si es mío, que si es tuyo. Y así andamos en la vida. Que si esto es lo que tengo, que si no lo voy a dar, porque esto es lo que... Y si damos algo, damos de lo que sobra, pero no queremos dar lo que vamos a usar, porque no creemos que Dios nos vaya a bendecir. Aquí otro evangelio que se relaciona con este sería el de la viuda que entrega la única moneda que tenía para comer. Y va al templo y la entrega. Y Jesús como que manda hacer silencio a todos los apóstoles y les pregunta, primero les dice, vean esto, vean. Ellos ven que esa mujer viuda que no tiene nada entrega lo único que tiene. Y les pregunta, ¿quién echó más en la ofrenda del templo? ¿Esta mujer o las otras personas que echaron más monedas y más dinero? Al final sabemos que Jesús dice, esa mujer fue la que echó más. ¿Echó más por qué? Echó lo único que tenía para comer. ¿Y por qué echó lo único que tenía para comer? Porque ella sabe que yo no la voy a abandonar. Tú estás convencido de que Dios no te va a abandonar. De verdad vivimos así. Y esta pregunta me la tengo que hacer yo también como sacerdote. Yo estoy convencido de que Dios no me va a abandonar. Ah, no, pero estoy pendiente de qué es lo que me va a comprar, que si necesito esto, que si necesito aquello, que si voy a tener comida tal día, que... Claro, uno tiene que vivir y uno tiene que trabajar y está bien. Pero el tema es cuando ponemos estas cosas en primer lugar y no ponemos en primer lugar las que hay que poner en primer lugar, que son las cosas de Dios. Entonces en el fondo es porque no confiamos. De repente Dios me pide tiempo, me pide dinero, me pide poner en juego mis cualidades y no las pongo porque estoy pensando en mí. Porque no es que me voy a quedar sin esto, es que si yo entrego esto no voy a tener tiempo para mí, es que si yo entrego este dinero no voy a poder hacer aquello. Y aquí cada uno de nosotros tiene que ver en qué no está confiando, en qué cosas todavía mi mente está ocupada de modo egoísta y no le estoy entregando a Dios lo que le tengo que entregar, confiando en que Él me va a bendecir. Miren, y aquí podríamos hablar de muchos temas, pero aprovecho para comentar algo que es un tema de reflexión y no quiero juzgar porque sé que cada familia tendrá sus razones. Pero estamos viviendo en un mundo donde la gente ya no tiene hijos y los que tienen muy pocos, tienen 1 o 2. Y cuando tú analizas un poco y preguntas, porque yo lo he preguntado, la mayoría de las respuestas tienen que ver con el tema económico. No, pero es que la situación, es que o el tema económico o algunos te sacan incluso el tema de que la situación del mundo es muy negativa, entonces yo no quiero traer un hijo. Pero entonces tú no confías. O sea, tú crees que si tú eres generoso con Dios, Dios no te va a bendecir. Ojo, no quiero juzgar. Cada quien tendrá sus razones, pero yo estoy muy seguro que en muchos casos, no voy a decir en todos, pero en muchos casos hay una falta de confianza en Dios. Pongo este ejemplo, pero podríamos poner muchos otros. Y ejemplos de sacerdotes y de religiosas y de laicos y de mucha gente incluso dentro de la iglesia. En el fondo tenemos que analizarnos y preguntar, ¿de verdad yo confío en Dios? ¿De verdad confío que Él puede con ese pan dar comida para 5,000 y va a sobrar? Y preguntármelo en mi vida. ¿Yo acaso no he entendido todavía que Dios puede transformar mi vida y no me va a abandonar nunca, como no abandonó a esa viuda y como no abandonó a la gente que lo buscaba y que escuchaba su palabra? Pues nada, esto es un buen momento para reflexionar, preguntarnos y en estos minutos de silencio que hagas tu meditación, pues ir a fondo con este tema. Espero que esta meditación te sirva para crecer en el amor a Dios y recordar una vez más que Dios no nos abandona, nos ama tanto que no nos abandona. Que pases un feliz día, que Dios te bendiga, te habla el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? Y en nuestra plataforma de formación Be New Fire. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.